comienza Red Más Historias. Buenas noches, hoy les traemos una historia que dibuja el grave desorden que se vive en gran parte de los hospitales públicos del país. Antes de comenzar, queremos invitarlos a que comenten nuestros contenidos con el numeral Buenos Cuentos y el numeral Red Más Historias en Twitter. Entramos en materia. En el Hospital de la Mesa, Cundinamarca, se usaron dispositivos médicos fraudulentos. A esa conclusión llegaron el INVIMA y la Secretaría de Salud Departamental, luego de una visita que dejó al descubierto inconsistencias en 111 historias clínicas, que incluirían desde operaciones fantasmas hasta el uso de material innecesario. Mario Villalobos nos presenta la caja de Pandora de los implantes. La historia comenzó cuando la Procuraduría les pidió al INVIMA y a la Secretaría adelantar una visita para cerciorarse de lo que pasaba con el material de osteosíntesis, es decir, lo que la gente llama platinas, que son usadas frecuentemente cuando hay fracturas graves. La visita se llevó a cabo a principios de octubre y las dos entidades produjeron sendos documentos que revelan un preocupante panorama. La conclusión en ambos casos es contundente. En la ES Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa se implantó material de osteosíntesis sin registro sanitario, es decir, dispositivos médicos fraudulentos. Pero, ¿cómo llegaron a esa afirmación? INVIMA y la Secretaría revisaron cientos de expedientes de pacientes a quienes les implantaron platinas, tornillos y otros materiales, y la historia clínica de este hombre destapó la caja de Pandora. Sé que tengo unos platinos, tengo 2 platinos, la fractura fue en el pie izquierdo, tengo platinos por lado y lado y 8 clavos. La norma vigente indica que cualquier implante debe tener registro médico, un número de referencia y un número de lote que permitan saber la trazabilidad del artefacto y por lo tanto garantizar que es legal. Cuando revisaron qué le habían implantado a Gabriel, descubrieron que algo raro pasaba con la procedencia de las platinas y los clavos y lo dejaron reseñado. Se evidencia hoja de gasto con número de cédula 79.064.116, en donde se consigna el dispositivo médico guía SPIN 9 por 50 milímetros, lote 104313, con registro sanitario 2018 DM 000338-R1, el cual no ha sido otorgado por el INVIMA. Eso en plata blanca quiere decir, tal como lo explican los expertos, que nadie tiene certeza de dónde provinieron los implantes que hoy tiene Gabriel Córdoba en su pierna izquierda. Como no puedo hacer trazabilidad efectiva del dispositivo médico, pues determinar de dónde proviene el dispositivo médico es un poco difícil. Por eso declararon tan categóricamente que en ese y en otros casos se trataba de implantes fraudulentos. Un dispositivo médico se considera fraudulenta cuando no cumple cualquiera de los requisitos establecidos en el acto administrativo que otorgó ese registro sanitario bajo el cual se está comercializando. Enseguida adelantaron una revisión más profunda e hicieron descubrimientos todavía más delicados. Por ejemplo, que había una grave inconsistencia entre el número de historias clínicas y el soporte de legalización de los implantes. Hay 111 historias clínicas en las cuales se describe material de osteosíntesis implantado y la ES no aportó las hojas de gasto durante la presente diligencia. Esto con referencia al periodo del 1 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Eso quiere decir que se relacionan 111 cirugías, pero el hospital no entregó el respaldo documental que permita saber si efectivamente se implantaron los artefactos, de dónde provenían y cuál era su trazabilidad. O se están diligenciando y no se hace el control de los registros dentro de la institución prestadora de servicios de salud, o se están diligenciando historias clínicas con procedimientos quirúrgicos que pudiesen no haber sido surtidos dentro de la institución. Pero hay más. La visita encontró otra inconsistencia. Muchas de esas cirugías se hicieron con cargo al SOAT, pues fueron producto de accidentes de tránsito y lo que hallaron fue sorprendente. Primero lo reseñó el INVIMA. Se evidencian hojas de gasto del 2018 con un total de 33 hojas de gasto, de las cuales 18 de ellas no se encuentran en la programación de cirugía. Y luego la Secretaría de Salud confirmó el hallazgo. En algunas historias clínicas auditadas se evidencia que en la fecha de cirugía no se empleó material de osteosíntesis, pero existe hojas de gasto relacionando material empleado en cirugía ortopédica en la misma fecha y para el mismo paciente.
Esta situación está desde hace rato en el radar del gremio asegurador, que si bien prefiere esperar la finalización de las investigaciones, tiene una idea clara de lo que estaría pasando, no solo en La Mesa, sino en varias regiones del país. Algunas IPS afirman haber hecho procedimientos que involucran material de osteosíntesis sin que los pacientes hayan sido intervenidos. Es decir, se cobra por procedimientos que no se llevaron a cabo y se involucra el tema del material de osteosíntesis en esas intervenciones. Pero como si fuera poco, INVIMA y la Secretaría encontraron un grave desorden documental que revela que además de las inconsistencias sobre la procedencia de los implantes, algunas historias ni siquiera fueron firmadas por los médicos. Adjunto ejemplo de hoja de gasto donde no se evidencia registro sanitario asociado al producto implantado. De igual manera, no se evidencia el número de lote en uno de los productos. No figura recepción técnica del producto, con firma responsable ni la firma del especialista. Expertos aseguran que tantos casos y que exista tanta variedad de inconsistencias revela que las cosas no están bien en el Hospital de La Mesa y que la historia de Gabriel Córdoba, cuyos implantes no tienen trazabilidad, puede ser la punta del iceberg. Esto se me parece mucho, Mario, al gemeleo que se utiliza en los carros. Cuando a veces se hace contrabando, llega un carro, se le borran las improntas, se le cambian, o carros que tienen doble o triple placa. A mí me parece esto absolutamente escabroso. O que en el mejor de los casos hay un desorden administrativo y contable que tampoco es explicable ni es admisible para un hospital público. Pero entonces lo que tenemos que preguntarnos es dónde está la auditoría, dónde está el control de calidad, dónde están los programas de mejoramiento y también dónde está la inspección, vigilancia, control, cómo así que ya hubo un error y dónde está la Superintendencia Nacional de Salud. Por ahora, la Procuraduría analiza a fondo las actas entregadas tanto por el INVIMA como por la Secretaría de Salud de Cundinamarca y en los próximos días se evaluará a cuáles nuevos funcionarios podría vincular a la investigación. En La Mesa, Cundinamarca, con la cámara de Orlando Ramírez, Mario Villalobos, Red Más Noticias. Buscamos al director del Hospital de La Mesa, Cundinamarca, para escuchar su versión sobre lo que reportaron el INVIMA y la Secretaría de Salud del departamento. El funcionario, quien acaba de reintegrarse al cargo luego de una suspensión, asegura que todo se trata de un desorden documental de sus subalternos y sostiene contundentemente que en la entidad no está pasando nada grave. José Willy Castañeda estuvo suspendido 3 meses, pues la Procuraduría cree que habría contratado irregularmente algunos servicios del hospital. Por ejemplo, detectó que solo hubo 2 oferentes para un contrato y que ambos tienen el mismo número celular de notificación, pero él dice que todo fue un error humano. Al parecer, pues el manejo de ese copy-paste tan bendito donde la invitación quedó el mismo número, ni siquiera fue el mismo correo, es el mismo número telefónico. Cuando le consultamos sobre las inconsistencias que reportaron INVIMA y la Secretaría de Salud, dijo lo mismo, que se trata de errores humanos y administrativos de sus subalternos y de los médicos, pero que las historias clínicas y las cuentas están en orden. Todos los hospitales, hay veces los médicos no llenan bien la historia clínica, no le ponen la letra clarita, como ustedes saben, los médicos no escriben muy bien. Entonces, ¿qué le dicen? Hombre, escriba mejor, que se le lea claro. Si usted quita un material, coloque cuándo lo quitó, cuándo lo puso, cuándo lo quitó y que quede el registro. Es básicamente eso. Pero los expertos son claros en afirmar que legalmente hay un límite para errores administrativos y que lo que pasa en La Mesa es de extrema gravedad. Este tipo de instrumental no es un instrumental que se le ponga a personas todos los días y por eso lo que evidenciamos acá es que si ya se repite 111 casos o hay definitivamente fallas estructurales en los procedimientos internos o peor aún, fallas en la auditoría interna. Aún con ese panorama, Castañeda dice que lo que revelan el INVIMA y la Secretaría de Salud de Cundinamarca en sus actas de inspección no es grave. 2 entes al mismo tiempo dicen que es grave la situación porque se utilizaron materiales fraudulentos. ¿Grave? No sé de dónde sacas tú eso, te pregunto. El director del hospital asegura que no hay nada que ocultar y que está plenamente tranquilo con la gestión de los implantes que se usan en la entidad, especialmente porque ningún paciente ha reportado molestias o incidentes adversos. ¿Usted mete las manos al fuego por esos elementos, doctor? ¿Está usted tranquilo con lo que pasó? Que en este momento no exista un paciente con un evento adverso, claro, porque tengo aquí un auditor que está revisando todos los temas. Algunos creen que habría una avalancha de demandas si se comprueba que algún paciente recibió un implante fraudulento o tiene complicaciones de salud. Eso puede dar lugar a múltiples irregularidades, pero además, sobre todo,
como bien se señala en el informe, a múltiples demandas por responsabilidad civil extracontractual, en los cuales las personas quedan legitimadas para pedir una indemnización. Sobre el material fraudulento que encontró la inspección, el director del hospital dice que ya se lo llevaron y tiene su propia explicación. Entonces, ¿qué hacía un material que era fraudulento aquí aunque no lo hayan usado? Esa fue una revisión que tocó hacer, que se le llamó la atención, se verificó, pero ese material fue incautado. Pero como le digo, de todo el material, porque había muchísimo material, fueron muy poquitos los que encontraron que no tenían el registro en viva. ¿Pero por qué no tenían y qué hacían acá? Toca llamarle la atención y eso es un incumplimiento del contrato dentro de esto. Y cuando le consultamos sobre la posibilidad de que hayan existido operaciones fantasmas, descarta de plano cualquier irregularidad. Claro, total, eso sí, créame, aquí las cosas se hacen de manera transparente. Por ahora, Castañeda sigue vinculado a la investigación de la Procuraduría y hace pocos días formalizó la petición para que le paguen el sueldo de los 3 meses que estuvo suspendido. Diez empresas fabrican y comercializan legalmente implantes de osteosíntesis en Colombia, cumpliendo con las normas nacionales e internacionales. El gremio, sin embargo, está preocupado por 2 fenómenos que crecen sin pausa: el contrabando y el reuso de esos elementos para volverlos a instalar en otros pacientes. Ambas modalidades atentan seriamente contra la salud de los pacientes. Desde la materia prima hasta que están empacados para el uso de los pacientes, en la industria colombiana se cumple con los más estrictos estándares nacionales e internacionales. Desde la concepción del diseño y desarrollo, las materias primas y los certificados de materia prima, todos los procesos productivos, controles de calidad, almacenamiento y la misma distribución de los dispositivos médicos. Pero cuando esos implantes salen de fábrica hacia su destino, entran en una especie de dimensión desconocida, porque de ahí en adelante no hay trazabilidad y no se sabe qué pasa con ellos. La invitación es a las IPS, a las EPS, a que hagan un mayor control. ¿Y cuál es ese control? Realmente que sepan qué compran y a quién le compran, qué le están comprando. El resultado de semejante caballo de Troya suelto es una realidad inatajable para el sector y que está afectando a decenas de pacientes en todo el país: el contrabando. Hay material proveniente, implantes provenientes de países como China, India, Pakistán, a muy bajo costo. Por eso los expertos son claros en asegurar que mientras no haya una regulación más estricta y mientras las IPS no garanticen que hay un seguimiento adecuado de la trazabilidad de los implantes, la puerta de la ilegalidad seguirá abierta de par en par. Podemos estar hablando entonces de otro desafortunado carrusel. Aquí sería entonces el carrusel de las platinas o del contrabando de implantes médicos, y eso sería supremamente preocupante. Pero a pesar del compromiso de los industriales y sus buenas prácticas, hay una realidad todavía más aterradora. Hemos tenido nosotros experiencias en instituciones donde nuestro material ha sido rehusado. Y pues obviamente es una problemática muy compleja y difícil de controlar. Algunas empresas del sector han reportado que a pesar de que esos implantes estuvieron expuestos a fluidos y sangre, son usados de nuevo por inescrupulosos. Lo que hace es el lavado del material, normalmente con los mismos productos que utilizan en cirugía, jabones desinfectantes, enzimáticos, y vuelven a un proceso de esterilización para dejar listo nuevamente el implante para colocarlo. Ese truco expone a centenares de pacientes a un riesgo que podría costarles la vida. Estamos hablando de personas que están en riesgo. A quienes se le están implantando estos pacientes, estos instrumentos o estos elementos, el Estado no puede garantizar que el elemento esté en buenas condiciones. Eso es lo primero y lo más importante. Mientras tanto, quienes viven del contrabando y el reuso están obteniendo ganancias incalculables. Puede llegar a tener un costo del 50% menos a un producto que nosotros fabricamos. Cuando hablamos de un producto de contrabando, cuando hablamos de reuso, estamos hablando que es el 100% del producto, puesto que no lo están colocando y están cobrando el mismo valor que si fuera el producto nuevo. Ante la gravedad de estas denuncias, consultamos a Fasecolda, el gremio que reúne a las compañías de seguros del país. La entidad reveló que gran parte del fraude que se comete a través del SOAT está relacionado precisamente con materiales de osteosíntesis. Gracias al uso de alta tecnología detectaron el modus operandi. Ya se pusieron el caso en manos de las autoridades.
Las inconsistencias que fueron halladas en el Hospital de la Mesa pusieron sobre el tapete un tema que para Fasecolda es un verdadero dolor de cabeza. Específicamente uno de los temas que consideramos una vena rota para el SOAT ha sido precisamente la forma en que opera todo lo que está alrededor del material de osteosíntesis. Gran parte de esos implantes se hace con cargo al SOAT, que paga cerca de 22 millones de pesos por la atención de cada paciente, y los aseguradores han detectado casos en los que esos artefactos son sobrefacturados. Hemos encontrado diferencias abismales de hasta 500 veces un material de osteosíntesis de otro. Vamos, aquí hemos visto que hay unos comportamientos dolosos de algunas IPS. E incluso casos de implantes de osteosíntesis de contrabando o de reuso que van a parar a pacientes que jamás los requieren. Importación ilegal, el tema de cobros en exceso de ese material, es decir, diferencias para el mismo material de osteosíntesis entre diferentes IPS. El tema del reuso, que nos parece un tema absolutamente grave, de unas implicaciones incluso para los pacientes bastante fuertes. Me genera una impresión de muchas irregularidades y adicionalmente en un tema tan fundamental y tan importante como el derecho a la salud. Me deja una muy mala impresión. Sin embargo, el tema ya fue detectado y ya está en manos de las autoridades. Toda esa información de manera muy ordenada, utilizando inteligencia artificial, utilizando mecanismos estadísticos muy avanzados, lleguen de manera muy clara a las autoridades para que ellas puedan tener esa información y iniciar las investigaciones que sean del caso. Pero todo apunta a un paño de agua tibia porque, increíblemente, el reuso de implantes de osteosíntesis no está penalizado en Colombia. La ganancia ahí está y ese es el negocio, que ya coloqué un implante, lo facturé, pero si lo coloco 1, 2, 3 veces más, pues digamos que toda la ganancia del valor total de ese implante pues va a llegar a alguien. En aras de atender la salud de los colombianos, debe iniciarse una investigación penal, empezando para que el funcionario dé las explicaciones. Pero mientras eso pasa y se procesa a quienes contrabandean y rehusan implantes, centenares de personas en todo el país que entraron fracturadas a un quirófano para recibir un implante, caminan como si nada, ignorando que tal vez en su cuerpo cargan una bomba de tiempo.